Hablamos ahora de la estrategia de seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que tendrá como punto medular una nueva Guardia Nacional de 50.000 efectivos. Será entrenada por las Fuerzas Armadas, pese a la oposición de numerosas organizaciones civiles a la militarización de la seguridad pública. El presidente López, que es de centroizquierda, ha presentado a este cuerpo como parte principal del combate de las organizaciones criminales. Ahora depende también esta propuesta de una reforma constitucional. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el miércoles su plan de seguridad, que mantendrá la polémica estrategia militar contra el crimen. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión. AMLO, conocido así por sus iniciales, defendió la creación de una Guardia Nacional cuyo mando operativo estará bajo control del Ejército y que se espera sume 50.000 elementos para 2021. A la par de fortalecer los cuerpos de seguridad, la estrategia plantea combatir la corrupción, sobre todo en corporaciones policiales. El proyecto necesita una reforma constitucional que requiere de 2/3 del Congreso, y aunque el partido de López Obrador y sus aliados tienen cómoda mayoría, necesitaría negociar con la oposición. El presidente electo, que asume el poder el 1 de diciembre, nunca se comprometió a retirar a los militares de la lucha anticrimen, pero por años ha sido crítico de esta estrategia lanzada en 2006. Desde entonces, en medio de una ola de violencia, más de 200.000 personas han sido asesinadas y unas 37.000 están desaparecidas según cifras oficiales. Saludamos a esta hora en México a Francisco Jiménez Reynoso. Él es doctor en Derecho y experto en Seguridad Pública. Un buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, Ruth, aquí estamos a la orden. Gracias. En México, según las cifras, ha habido más de 200.000 asesinatos en la última década. Muchos de estos asesinatos atribuidos a la violencia de los carteles de la droga, a partir de la militarización de la seguridad pública. Con esta propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de reforzar un poco, como una estrategia lo presenta, ¿qué tan buenos resultados puede darse? Y antes de ver esos resultados, ¿qué aceptación puede tener en la población mexicana, conociendo que no es que el presidente dice, sino que antes debe pasar por una consulta? Sí, efectivamente, Ruth, tienen un muy buen diagnóstico, lo estuve escuchando hace unos segundos. Efectivamente, el ejército mexicano ha estado en las calles los últimos años en nuestro país, violando flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ya que el artículo 129 y el 29, entre otros, señalan con toda claridad que cuando estamos viviendo en paz en el país, el ejército no tiene que estar haciendo nada en las calles, sino en sus cuarteles. ¿Por qué? Es muy sencillo, Ruth, porque en nuestro país quienes se encargan de la seguridad pública son las policías. Las policías que las tenemos en 3 órdenes: policía federal, policías estatales y policías municipales. En ellos debería de descansar la seguridad que se brinda a todos los que habitan este país, a los ciudadanos y a los extranjeros que vienen de visita, y todos deberían de estar resguardados por la seguridad de estas 3 policías, mientras el ejército, como en la mayoría de los países, debería de estar resguardado en sus cuarteles si es que no estamos en guerra. Y para que se esté en una guerra debe de mediar, como todos lo sabemos, una declaración de guerra entre un país y otro. No es el caso. En México efectivamente no tenemos una ola de violencia, sino que tenemos un verdadero tsunami violento en nuestro país, Ruth,
y en virtud de ello es que tenemos, sí, efectivamente, como bien lo mencionas, más de 200,000 muertos, alrededor de 40,000 desaparecidos, y esto, bueno, pues está complicando la situación en materia de seguridad, porque las autoridades encargadas de la misma, las policías tanto municipal, estatal y federal, no hicieron su trabajo, no hicieron su tarea. Por ello, de manera emergente, es que han metido inconstitucionalmente al ejército, a la naval, y pues de alguna manera, pues violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es precisamente recientemente que ya se manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, expresando que la Ley de Seguridad Interior, que estaba intentando dotar de más facultades al Ejército y a la Marina para estar patrullando las calles, pues se le dio reversa. Ahora, Esto señor, se consideró que era inconstitucional. Sí, a la orden, Ruth. Vamos un poquito a analizar lo que dijo en el discurso también el presidente López Obrador, que va a coger su cargo a partir del 1 de diciembre. Él decía textualmente: tengan la seguridad de que se va a respetar los derechos humanos. Tengan confianza, ha afirmado, al señalar que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él dicho, pues jamás daré la orden de que se actúe en contra de la población. ¿Cómo se logra eso? Porque estoy seguro que no es que Peña Nieto haya dicho, sí, me hago oídos sordos y no veo nada, sino que se conoce un poco cuál es el proceder. ¿Cómo evitar que esos derechos humanos o que personas que no tengan nada que ver con el crimen organizado estén dentro de las revueltas y de los operativos y caigan víctimas? Claro, Ruth. Todos sabemos que la capacitación, la preparación de las fuerzas castrenses después de los ejércitos en cualquier país del mundo es muy diferente a la que están organizados los civiles, que son las policías, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Por lo tanto, los ejércitos no están preparados para andar capturando delincuentes en las calles, sino que ellos están preparados y capacitados para la guerra en un momento dado. Por lo tanto, pues es muy sencillo y muy fácil de que el ejército pueda vulnerar o violar los derechos humanos simplemente por no obedecer un ciudadano que se puede asustar, y que ha sucedido en nuestro país en repetidas ocasiones, no en una, si no hace caso a un alto que le hacen en un retén militar por alguna persona que se puede asustar, que quiere hacer valer su derecho constitucional, como es en México, de que no debe ser molestado por ninguna autoridad, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa de su detención. Entonces, este es motivo para que se abra fuego en un momento dado por parte de las autoridades que no están preparadas, repito, para andar haciendo labores policíacas, como sí deberían de estarlo las policías en los 3 órdenes que acabo de mencionar. Entonces, hay un hilo muy delgado entre las actividades del ejército y la posible vulneración o violación de derechos humanos a los ciudadanos, incluso a los posibles delincuentes en un momento dado, que puede haber excesos y que también tenemos casos de que en detenciones a delincuentes pues los ejecutan sin haber sido oídos ni vencidos por algún juez competente en nuestro país. Vamos a agradecer a esta hora a Francisco Jiménez Reynoso, doctor en Derecho, también experto en Seguridad Pública. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana de NTN 24, deseándole un buen viernes. Un placer, Ruth. Quedo a la orden, como siempre. Muchas gracias.